Buenos días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 12 de agosto del 2023. Es un sábado. Todavía nos encontramos dentro de vacaciones de verano para los chicos de las escuelas. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. En 1521, Hernán Cortés ordena el asalto general a la Gran Tenochtitlan, pero los mexicas resisten heroicamente el día de hoy. En 1788 nace en Concal, Yucatán, Lorenzo de Zavala, quien se afilia a la Junta de San Juan, que era un grupo de lucha libertaria de los españoles. Fundó el primer periódico que se edita en Yucatán. Fue diputado por su provincia ante las Cortes Españolas. Más adelante, diputado constituyente en 1824, senador y gobernador del Estado de México. Por ser primer vicepresidente de la República de Texas, será considerado traidor. En 1854, convocados los poetas y músicos en noviembre 12 de 1853 por el gobierno de Santa Anna, para darle al país un canto patrio, Francisco González Bocanegra gana el concurso de escritura de la letra el 4 de febrero de 1854 y Jaime Nuno gana el concurso en la partitura musical. El día de hoy se conmemora la conjunción de ambas piezas en el himno nacional mexicano. Ese que está destruyendo la 4T porque le cambiaron las notas en los libros de texto gratuito. En 1854, en Guaymas, Sonora, fusilan al conde Gastón Rousset de Boulbon, debido a la acción de armas del pasado 13 de julio en la que pretendía independizar dicho estado para convertirlo en república. En 1911 nace el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, ícono de la cinematografía mexicana, identificado por su peculiar manera de hablar. Interviene en más de 50 películas como La Vuelta al Mundo en 80 días, Pepe, Don Quijote cabalga de nuevo, Ahí está el detalle y El gendarme desconocido. A mí me gustó más El bolero de Raquel. Muere el 20 de abril de 1993 y en la parte de abajo te dejamos dos semblanzas de él, una por su nacimiento y otra por su fallecimiento. Ve a leerlas. En una de ellas incluimos la del día de hoy, una entrevista que le hicieron, está muy interesante, ve a verla. En 1923 nace la historiadora mexicana de arte Elisa Vargas Lugo Rangel, autora de variados ensayos y libros sobre arte barroco y novohispano. Destaca también como directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En 1925 es creada la Dirección de Personas Civiles, institución que se transformaría en el ISSSTE, por medio de la expedición de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, promovida por Mario Guasp, Maximiliano Chabert, Miguel Macedo y Fernando de la Fuente. En 1939 muere en Saltillo, Coahuila, el distinguido revolucionario coahuilense general Eulalio Gutiérrez, expresidente provisional de la República, nombrado por la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Y en 1964 muere en Cuernavaca, Morelos, Isidro Fabela, político y diplomático, ideólogo del PRI. En 1996 su nombre fue inscrito con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Él fue el fundador del grupo Atlacomulco, ese que acaba de perder las elecciones. Al respecto del señor Isidro Fabela, te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1991 fallece en la Ciudad de México la bailarina y profesora Ana Mérida. Ella perteneció al primer grupo de danza moderna fundado en 1939 por Ana Sokolov, así como a diversos grupos de danza, y desempeñó diversos cargos públicos en el ramo de las bellas artes. Ella había nacido el 22 de enero de 1924 en la Ciudad de México. En el año 2000 es celebrado por primera vez el Día Internacional de la Juventud.
con base en la proclama expedida por la Organización de las Naciones Unidas, a fin de que los gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones de este sector de la población. En 2008, el actor mexicano Pedro Armendáriz Jr. es reelecto por unanimidad como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cargo que desempeñará durante el periodo 2008-2010. En 2012 muere la actriz mexicana de origen argentino Lucy Gallardo, importante figura en la época de oro del cine mexicano y pionera de la comedia en televisión. En el ámbito internacional te mencionaremos las siguientes efemérides. En 1633 fallece el compositor italiano Jacopo Peri, considerado el inventor de la ópera. Se le ubica en el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Es autor de la primera ópera llamada Eurídice, estrenada el 6 de octubre de 1600. Él nace el 20 de agosto de 1561. En 1851, en Boston, Estados Unidos, el inventor estadounidense Isaac Merritt Singer patenta la máquina de coser. En 1866 nace el dramaturgo español Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura de 1922 y autor de más de 200 obras, entre las que destacan Cartas de mujeres, El nido ajeno, Los arribistas, Los intereses creados y La malquerida. Él muere el 14 de julio de 1954. En 1949, en Ginebra, Suiza, se celebran los Convenios de Ginebra, piedra angular del derecho internacional humanitario que protege a los civiles y a los heridos y prisioneros de las barbaridades de la guerra. En 1955 fallece el novelista estadounidense de origen alemán Thomas Mann, considerado una de las figuras literarias más destacadas del siglo XX, Premio Nobel de Literatura en 1929 y autor de Muerte en Venecia y Ensayos de 3 décadas. Él nace el 6 de junio de 1875. En 1960, la NASA pone en órbita el primer satélite globo, el Echo 1. En 1964 muere el escritor británico Ian Fleming, creador del famoso agente secreto James Bond, personaje que aparece en 12 novelas, algunas de ellas llevadas al cine. Él nace el 28 de mayo de 1908. En 1964, Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos debido a su política racista en el apartheid. En 1981, en Estados Unidos, IBM saca al mercado el primer ordenador personal o PC, computadora personal, diríamos aquí en México. En 2014 fallece el historiador francés y especialista en la Edad Media, Jean Favier, conocido por obras como La Guerra de los 100 Años y François Villot, entre otras, y por haber dirigido la Comisión Nacional Francesa ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Él nace el 2 de abril de 1932. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, esperemos que te esté gustando nuestro formato. Sé feliz en la lectura.